Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bendición el cual podamos ver de nuevo, que nos podamos reunir, sea de esta forma virtual y que podamos conversar un poquito más sobre este discipulado que de verdad es toda una bendición y es un crecimiento tanto para su vida como para su familia, para su entorno cristiano. ¿Por qué? Porque es necesario ahorita que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia conozca. Y por eso es tan importante el discipulado. El discipulado lo que forma en cada uno de nosotros, a ver, es el carácter de Cristo. Y eso es lo que debemos de trabajar día a día. Y hoy, bueno, hoy vamos a compartir un tema, hoy vamos a comenzar un tema que yo diría que es de esos temas que casi podríamos decir que se ha llegado a manipular. Y tal vez permíteme utilizar esta palabra, se ha llegado a manosear esta palabra, y entonces por eso es tan importante que la conversemos, de que usted ponga mucha atención, de que usted pueda apuntar en esta noche. Por eso los discipulados a mí me gustan mucho, porque son oportunidades en las cuales podemos conversar, podemos aprender. Usted nos envía las preguntas si las tuviera en un dado momento, y que podamos traer luz y claridad en cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque como le digo, hoy en día hay mucha información, y en esta palabra, en este tema que vamos a ver hoy, no solo en este tiempo, sino de aquí para atrás, ha habido mucha manipulación de este tema, pero hoy vamos a traer luz y hoy vamos a traer revelación para que usted y yo seamos edificados. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a bendecir su nombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias porque día a día, Señor, tú nos guardas, tú nos cuidas. Yo oro en el nombre de Jesús en esta noche y ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Este tema que vamos a compartir, para que sea de edificación, Señor, para que sea de revelación, para que sea, Señor, una palabra, Señor, que traiga luz en medio de los tiempos que estamos viviendo. Señor, yo bendigo cada familia, bendigo cada persona en el nombre de Jesús que nos está mirando a través de las redes sociales, Señor. Padre, igualmente, Señor, oramos, Señor, que la sangre de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Desde aquí les ministramos, Señor, desde aquí les bendecimos y desde aquí oramos, Señor, sabiendo, Señor, y entendiendo que tú eres un Dios todopoderoso, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Es por eso que yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, como le decía, mi hermano y mi hermana y toda aquella persona que nos está viendo y que nos permite llegar hasta sus hogares a través de la forma virtual, hoy vamos a compartir un tema, y tal vez busque y apunte en su cuaderno y busque en su Biblia Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 es un pasaje que vamos a utilizar para que nos sirva como de base para el tema que vamos a compartir. El tema ya yo lo había anunciado semanas atrás, conforme vinimos hablando, cuando hablamos de la apostasía, tanto aquella apostasía que era reversible, aquella apostasía que era irreversible, y yo les mencioné que íbamos a tocar este tema, porque este tema es muy importante que lo podamos entender, pero entender a la luz de la palabra. Dice la palabra del Señor que la palabra profética más segura es la Biblia. Es por eso que toda palabra, todo tema que se comparta, todo tema que conversemos, todo tema que venga a la luz de la palabra del Señor. No puede ser que un tema salga así de buenas a primeras, y que aunque suena muy bonito y aunque suena muy romántico y aunque suena, uy, qué lindo ese tema, pero si no está fundamentado en la palabra del Señor, se queda en una palabra humana, meramente nada más. Entonces, Hebreos 8:13 dice así, leo para ustedes, ahorita le digo cuál es el tema. Dice: cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El tema que vamos a compartir, y el cual le he dicho que es un tema en lo cual muchos lo han utilizado, muchos hasta lo han manipulado, muchos, como le dije al inicio, hasta lo han manoseado, se llama los pactos. Los pactos. Hoy vamos a hablar
los pactos que hacemos con Dios, que Dios hace con nosotros, hasta los pactos que se hacen a nivel natural de humanos. Entonces, la Biblia hace referencia a muchos pactos, tales como los de Adán, que estaba por allá en el libro de Oseas 6:7, no lo voy a leer. Dios también hizo pactos con Noé, los hizo con Abraham, los hizo con David, y usted puede buscar el pacto que Dios hizo con David en Jeremías 33:21, y así otros pactos que el Señor vino y viene haciendo. El tema del pacto es que tenemos que entender que hay dos pactos en la Biblia muy claros. Número uno, está el pacto del Antiguo Testamento, que le titulamos el pacto de la ley, y el pacto del Nuevo Testamento, que es el pacto de la gracia. Entonces, hay que comprender la diferencia entre estos dos pactos. Eso va a ser vital en nuestra vida cristiana. El saber por qué hay un pacto en el Antiguo Testamento, que es el pacto de la ley, y el saber y conocer que hay un pacto en el Nuevo Testamento, que es el pacto de la gracia, tenemos que comprender la diferencia entre esos dos pactos. Porque ahorita en los tiempos finales, yo siempre le he predicado y le he enseñado que hay grandes peligros. Y tres grandes peligros se llaman el legalismo, el ecumenismo y el judaísmo. Son tres grandes peligros. Entonces hay que entender por qué el Señor hizo un pacto de ley con la humanidad, y ese es el Antiguo Testamento. Pero hay un pacto de gracia que está en el Nuevo Testamento. Y he ahí la importancia de entender la diferencia de ellos dos. Porque si no entendemos la diferencia de ellos dos, nos podemos quedar en la ley. Y es ahí cuando hablamos de legalismo. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, el pacto que hablamos de la fe cristiana está basado en la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Y eso está, si no me equivoco, en el libro de Mateo 26:28, y leámoslo tal vez para que usted vea el pacto en el cual usted y yo somos partes. Mateo 26:28 dice: sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mire que ahí está hablando de un nuevo pacto, y ahí es donde hablamos de ese pacto de sangre que el Señor hizo con la humanidad entera. Entonces, ahí es donde ya encontramos una gran diferencia entre lo que le venía hablando de el pacto de la ley y el pacto de la gracia. La sangre expiatoria de Jesús es la garantía de esta alianza, de este convenio o este pacto con la iglesia. La iglesia es la que está destinada a esa alianza nueva, porque ha sido ganada por la sangre de Cristo. O sea, el nuevo pacto no lo va a vivir todo el mundo, nada más la iglesia del Señor Jesucristo. Por otra parte, cuando las escrituras hablan del antiguo pacto y del nuevo pacto, es una comparación entre el cristianismo y el judaísmo. Vea qué importante esto. Yo le dije ahorita que hay tres grandes peligros. ¿Cuáles? El legalismo, el ecumenismo, el judaísmo. Entonces, el antiguo pacto era para el judaísmo, mas el nuevo pacto, el de la gracia, el de la sangre del Señor Jesucristo, es para el cristianismo. Es para usted y para mí, para la iglesia del Señor Jesucristo. Estos dos acercamientos a Dios son tan distintos que no pueden ser combinados. Yo no puedo combinar el pacto de la ley con el pacto de la gracia. Hoy en día hay gente que los quiere combinar, y usted oirá ahorita, por eso le digo que este tema, por favor, no se distraiga. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ahorita podemos oír varios tópicos de este tema. Hay algunos que dicen: no, es que yo quiero acercarme más a Jesús, entonces por eso me hago judío. No. Esa no es la forma de acercarse a Jesús. Ya Jesús vino. Jesús pagó a precio de sangre por la iglesia. Y dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, y hoy tenemos libre entrada por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y es la sangre del Señor Jesucristo la que cada día nos acerca más a Jesús, no haciéndonos legalistas, no haciéndonos judíos. Y aquí voy a hacer la diferencia.
A ver, oramos y bendecimos a la nación de Israel. Sabemos que ese es el pueblo del Señor. Ahora, y estoy hablando de la Israel natural, la Israel como pueblo. Y gloria al Señor, y oramos por Israel y la bendecimos tal y como lo dice la palabra del Señor. Pero yo no me tengo que hacer judío, porque ahorita hay muchas corrientes que dicen, es que yo me tengo que hacer judío. No, 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 no. Yo lo que me tengo que hacer es un hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿El Señor va a trabajar con su pueblo? Sí, amén. Él va a trabajar con Israel allá en la gran tribulación. Pero el Señor ahorita está trabajando con la iglesia que Él pagó y que Él a precio de sangre la compró. Por eso es tan importante. Muchos quieren ahorita, a través de pactos legales, oiga qué importante esto, casi tratar de fingir o de provocar una santidad. ¿Qué es un pacto legal? Es que se dice a la gente, es que tienes que dejar esto, es que tienes que dejar lo otro, y desde el púlpito se utiliza para golpear a la gente, casi para meter miedo a la gente, casi para traer un terrorismo a través de la gente, para forzar una santidad. Pero esa santidad, si no es provocada por el Señor, si no es bajo la revelación del Señor, esa santidad no va a valer de mucho. Ya está demostrado, a ver, que en el pacto de la ley no es el camino para llegar a Jesús. Bueno, sigamos hacia adelante. Las escrituras hablan del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿ve qué importante? Y por eso decíamos que son comparación. Tratar de hacerlo, de unir estos dos pactos, sería echar un vino nuevo en odres viejos. Busquemos Mateo 9, capítulo 9, versículos 16 y 17, y vamos a leer y entender por qué es tan importante el nuevo pacto. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira el vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ve qué importante, y esta palabra aquí me voy a detener y aclarar varias cosas. Número uno, no quiere decir que lo que está en el Antiguo Testamento lo tengamos que desechar. No es eso, sino número uno, saber que estamos en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Eso está muy bien. Pero sin abandonar cada una de las enseñanzas. El Antiguo Testamento es sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. O sea, que ahorita no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces yo no tengo que aplicar lo que dice específicamente el Antiguo Testamento, pero sí hay cosas del Antiguo Testamento que vienen totalmente a fundamentarse en el Nuevo Testamento, y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque algunos quieren abandonar el Nuevo Testamento, o sea, decir, no, lo del Nuevo Testamento no sirve, lo cual no es cierto. Y algunos quieren tomar meramente nada más lo que hay y venir a implementar el Antiguo Testamento en su literalidad, o sea, tal y como ahí está escrito, que como les digo, era un fundamento, era una sombra para lo que íbamos a hacer en el Nuevo Testamento. Y si no, más adelante vamos a ir explicando paso a paso este tema. Ahora, hablemos un poquito de pacto. ¿Qué significa pacto? Porque el pacto se traduce del hebreo como beret, que significa alianza, un convenio, un acuerdo, una confederación. Eso es lo que significa pacto. Pero también la palabra pacto, lo que quiere decir o denota es un acuerdo entre hombres. Y en el Antiguo Testamento vemos acuerdos que se dieron entre hombres, como cuáles ejemplos, como Abraham y Abimelech, que está en Génesis 21, igual David y Jonatán, que eso está en 1 Samuel 18. En esos casos, había un acuerdo mutuo que se confirmaba con un juramento en el nombre del Señor. Qué importante. O sea, había un
un pacto entre hombres y casi el sello de garantía de ese pacto iba a ser un juramento en el nombre del Señor. A veces también para cumplir ese pacto se entregaban prendas materiales o, como señal del convenio. ¿Verdad? Qué importante. O sea, se entregaba una prenda, se decía, bueno, vamos a hacer un pacto entre dos hombres, entre dos caballeros y vamos a entregar una prenda que va a ser el sello, que va a ser la garantía que aquel pacto se iba a cumplir. Por otro lado, también se hacían pactos entre reyes y hombres. Qué importante. Entonces, ahí podemos encontrar un pacto que hizo el rey de Babilonia y Sedequías, y eso está en Ezequiel 17:13. Pactos que no precisamente eran acuerdos mutuos, ya que eran prácticamente impuestos por una entidad superior. O sea, había un pacto, pero casi podríamos decir que no era un acuerdo mutuo, no era que llegaran dos personas y dijeran, mire, vamos a hacer eso, sino que una entidad superior, llámese el rey de Babilonia, venía y le imponía a quien estaba abajo un impuesto. Y entonces no era un acuerdo mutuo, pero al fin y al cabo había un pacto, y así está escrito en la palabra del Señor. Pero también se designan, y aquí es donde quiero llegar, pactos que Dios hace con los hombres. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los pactos que Dios hace con los hombres son firmes, son confirmados y son cumplidos. Ojo aquí que son pactos que Dios hace con los hombres. ¿Por qué le digo que Dios hace con los hombres? Porque mucha gente viene y utiliza la palabra de pacto y dice, pacte con Dios. No, son pactos que Dios hace con los hombres, que Dios hace con su iglesia. Y muchas veces, se acuerda que le dije al inicio, que se ha manipulado mucho este tema de pactos y que se ha llegado totalmente a confundir al pueblo del Señor, porque dice, bueno, usted dé esa suma de dinero y con esto Dios está pactando contigo. Entonces, cuando hablamos de pactos que Dios hace con los hombres, no va a ser un pacto, forzado por parte del hombre hacia Dios. Y eso es lo que quiero dejar en claro. Cuando Dios viene y hace un pacto, sea a manera personal, sea a manera de matrimonio, de familia, sea a manera congregacional, y también puede ser a manera de todo un pueblo, ese pacto va a tener características. Número uno, que el pacto es firme. O sea, no es un pacto cambiante. ¿Y por qué es que vengo hablando de pactos? Porque esta palabra es muy delicada. Hay gente que viene y dice, y volvamos al tema del dinero, que tal vez usted lo ha oído mucho, de tal cifra de dinero y pacte con Dios y Dios te va a cumplir tal milagro. Y eso no es cierto, en el nombre de Jesús se lo digo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento Dios está pactando? Vea el camino de una suma de dinero. ¿Quién te lo está diciendo? Un hombre. Dios, a través de esa suma de dinero, va a pactar con... Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el pacto, primeramente, cuando Dios hace un pacto con su iglesia, el pacto va a ser firme, va a ser confirmado, oiga qué importante, y va a ser cumplido. 3 características de un pacto que Dios hace con el hombre. ¿Qué es un pacto que Dios hace con el hombre? Es cuando Dios dice, voy a hacer esto contigo, ¿estás de acuerdo? Entonces usted le dice, sí Señor, estoy de acuerdo, aquí estoy Señor. Pero Dios, ese pacto número 1 va a ser firme. ¿Qué va a ser firme? Número 1, va a traer paz. Número 2, va a ser confirmado, porque primeramente fue el Señor el que hizo el pacto, sea contigo, con tu familia, con una iglesia, con todo un pueblo, y el pacto lo va a confirmar. Y lo va a confirmar un siervo del Señor. ¿Cómo se confirma? Así dice el Señor, yo voy a hacer de ti. Y usted dice, la palabra que el Señor me dijo, el pacto que Dios hizo conmigo, ahí se está confirmando. Pero vea qué importante, porque dice, y va a ser cumplido. Cuando un pacto es de parte del Señor, ese pacto se va a cumplir. No precisamente se va a cumplir ya, puede ser que sí, pero puede ser que duren años o puede ser que dure un tiempo, pero el Señor lo va a cumplir. Cuando, y lo vuelvo a decir, cuando aquel pacto es de parte del Señor.
Y por eso yo quería enseñar este tema, porque ha sido muy manipulado el tema de pactos y a la gente, aquí es donde la gente viene y se pone triste y la gente se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque vienen y le dicen, como el ejemplo que le puse ahora, de esa cifra de dinero, que ya está mal, Dios va a pactar, o pacte usted con el Señor y el Señor va a hacer un milagro. Y la gente desde su alma suena muy bonito y ahí corre la gente. El asunto es que la persona dio la suma de dinero. Dios no había dicho nada. Y entonces vienen, inducen y dicen, el Señor va a hacer un milagro, cuando Dios no dijo que iba a hacer un milagro. Entonces la gente viene y dice, qué raro, yo pacté con el Señor y el Señor no cumplió el pacto. No, no fue que el Señor no cumpliera el pacto, sino que era que Dios no había establecido un pacto. Y el problema es que si no se cumple el milagro, ¿qué piensa la gente? Que fue Dios el que falló. Y ahí es donde la gente viene y se aparta de los caminos del Señor. Y donde la gente, por eso dice la palabra, que en los tiempos finales tengamos mucho cuidado de no ser confundidos, de no ser engañados. Y ahí es donde viene el engaño. Y por eso tenga cuidado. Cuando es un pacto de parte del Señor, es algo que Dios está pidiendo y usted va a pactar con el Señor. Y usted dice, sí, Señor, estoy de acuerdo, hagamos este pacto. Cuando usted dice que sí, Señor, hagamos este pacto, es porque Dios está en medio de eso, pero también quiero decirle esto, Dios es un Dios muy reverente. O sea, Dios es una persona que es muy respetuosa. Si usted y yo no decimos sí, el Señor va a respetar ese tema. El pacto se recuerda que es un acuerdo entre ambas partes. O sea, si es un pacto de parte del Señor, tienen que estar de acuerdo las dos partes. Tanto que el Señor dice, ok, voy a hacer un pacto contigo, y la otra persona va a decir, sí, Señor, estoy de acuerdo en ese pacto. Y ahí es donde el pacto se va a confirmar en tu vida. El Espíritu Santo va a venir a confirmar ese pacto. ¿Por qué? Cuando un pacto es de parte del Señor, Dios siempre va a tomar la iniciativa, porque Él es el que establece y Él es el que cumple el pacto. Un pacto es un término paralelo o equivalente, y ve qué interesante, a los siguientes vocablos, que significa dabar o Job, pero con K al final. También significa un estatuto, un precepto, testimonio, y significa misericordia. Vea qué importante cuando dejamos que Dios tome la iniciativa, porque a veces queremos pactar con Dios. Señor, yo te prometo, hagamos un pacto, Señor, entre vos y yo. Yo te entrego tal cosa, Señor, si tú me haces tal milagro. Perdón, casi estamos manipulando al Señor. Casi lo estamos, casi le estamos diciendo, Señor, yo soy el que mando. Usted hace el milagro y yo soy el que mando, Señor. Pero hagamos un pacto aquí para más. No. Así no funciona este tema de pactos. Cuando Dios hace un pacto contigo, Dios va a tomar la iniciativa. Él va a ser el primero, el que va a decir, quiero hacer un pacto con mi pueblo, quiero hacer un pacto con esta familia, quiero hacer un pacto con este matrimonio. Amén. Pacto se traduce, ya vimos desde el punto de vista del hebreo. Ahora vámonos al griego. Se traduce también como diateque, que es un otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios. Recordemos que en la traducción del término hebreo significaba un acuerdo específico, pero aquí significa cortar o dividir. Ve aquí importante. Y esto es en alusión a una costumbre que se daba en la Biblia de celebración de un pacto. Pacto es una mutua obligación de dos o más partes, comprometiéndose cada una de las partes a cumplir sus obligaciones. Y esto, ahorita hablamos de esto. Sin embargo, en el término griego no implica por sí mismo la idea de una obligación mutua, sino que mayormente significa una obligación asumida por una sola persona. ¿Ve qué importante?
van a ver dentro de los pactos del Señor dos características. Va a haber una parte en la cual el Señor va a pactar, puede pactar con su pueblo, puede pactar, ya lo dije, con toda una ciudad, puede pactar con una familia o bien lo puede hacer un pacto personal. Pero Dios es el que va a hacer. Pero va a haber otro tipo de pacto en el cual viene el Señor y pacta, pero ambas partes tienen que cumplir con una obligación. Entonces, he ahí, viene el Señor, hace un pacto contigo y usted hace un pacto con el Señor, pero ambas partes tienen que cumplir con una obligación. ¿Qué es cumplir con una obligación? De que el Señor viene y pacta, digamos, un pacto de misericordia, donde el Señor dice, ok, no va a ocurrir nada en tu casa se va a levantar, tu casa se va a prosperar, pero, y ahí viene la otra parte, ¿no? Porque el Señor está diciendo, ok, todo lo que Él va a hacer dentro del pacto, pero viene la otra persona y dice, ok, le dice el Señor, para que yo cumpla esta parte, va a ser necesario que tú abandones todo lo que a Dios no le agrada, que abandones el pecado, que te apartes del pecado para que alcances misericordia, que ya dejes esa vida anterior y que ahora vivas una nueva vida en Cristo. Entonces ahí es donde se cumple el pacto. Porque algunos quieren ver la gloria del Señor, vea qué importante. Algunos ahorita quieren ver la maravilla del Señor, algunos quieren ver el poder de Dios y viene el Señor y quiere hacer un pacto. Pero cuando viene el Señor y dice, bueno, yo voy a cumplir mis obligaciones, ¿estás dispuesto a cumplir las suyas? Ah, no, Señor. Ya ahí no me gustó mucho. Ya no quiero hacer el pacto. Entonces, hablemos un poquito para hablar más a fondo lo que es el pacto de la ley del Antiguo Testamento, el pacto de la ley. Hablemos un poquito y tal vez cabe la pena decir que esta clase de ahorita es meramente introductoria. Vamos a hablar muy probablemente durante los siguientes sábados de este término pacto. ¿Por qué? Porque yo quiero que entendamos, número uno, qué pasó en el antiguo pacto, en el pacto de la ley. Porque ya le dije que es el fundamento, que no precisamente lo vamos a vivir en su plenitud, pero que sí nos sirve porque es el fundamento. Y después viene el pacto de la gracia, el nuevo pacto, que viene y prácticamente aquel era el fundamento y aquí está el edificio. Entonces tenemos que ver los dos, ya le dije, sacar características de los dos. Entonces, hoy lo que queremos dejar es una manera introductoria. Y yo quiero que busquemos Juan 1.17, porque hoy indudablemente no nos va a alcanzar el tiempo, porque este tema es muy grande. Y quiero dejarlo muy claro, ir muy despacio, porque como le dije al inicio, se le ha manipulado mucho a la iglesia este tema del pacto. Y tenemos que ir bien claros hacia adelante, más por los tiempos que estamos viviendo, qué es un pacto del Señor y cómo es que el Señor al último viene a cumplir un pacto. Pues yo creo que usted y yo lo que más nos interesa y en lo que nos deberíamos de concentrar, ¿puedo yo hacer un pacto con el Señor? Ya dijimos que Dios toma la iniciativa. ¿Está mal el antiguo pacto? No, no está mal. ¿Qué hacemos con un nuevo pacto? Bueno, eso es lo que vamos a explicar, ¿no? Entonces, nada más vamos a leer este pasaje y ya casi terminamos el día de hoy, pero le digo que no terminamos con el tema. Apenas dimos una introducción. Juan 1.17 le dije, ¿no? Dice así, y leo para ustedes, Juan 1.17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Vea qué importante que aquí menciona que la antigua ley fue dada por Moisés y la gracia, o sea, el nuevo pacto y la verdad fueron hechas realidad. Por eso le digo que aquí está el fundamento. Voy a poner el ejemplo de un edificio, ya con eso termino, para hablar de hoy en 8 del antiguo pacto y seguro de hoy en 15 del nuevo pacto. ¿Por qué dice aquí el libro de Juan que la ley fue dada por medio de Moisés? Porque era el fundamento. El fundamento de un edificio muy difícilmente, de una casa, no sé, de una propiedad, lo lleguemos a ver. Pero el fundamento
va a servir. Y dice, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad, ya se comenzaron a ver, o sea, el edificio, por medio de Jesucristo. Por eso tenemos que ver los dos, pero yo no puedo quedarme aquí en el fundamento. Va a ponerle el ejemplo. A ver, usted viene y comienza a construir una casa, pone el fundamento y ya se puede pasar a la casa. No, porque no tiene techo, no tiene paredes, no, a ver, si usted se queda durmiendo, se viene un aguacero y listo, y se va a mojar totalmente, aunque tenga el fundamento. Necesitamos tener el edificio, por eso es tan importante estudiar este tema. Entonces, termino nada más repasando, para no incluir lo demás que tengo aquí adelante. Entonces, número 1, dijimos que el pacto de Dios es un pacto que Dios toma la iniciativa, que no es un pacto en el cual usted y yo tengamos que ser manipulados. Dijimos que es un pacto, es un convenio entre dos personas, que pueden haber pactos entre hombres, que pueden haber pactos de autoridad superiores sobre un pueblo, pero también, que es lo más importante, el pacto que Dios puede hacer. Y dijimos, y termino con esto, que Dios puede hacer un pacto personal, un pacto familiar, y eso es muy importante para lo que vamos a ver más adelante, un pacto personal, familiar, congregacional y hasta de un pueblo. Se dice, entonces el Señor puede hacer un pacto con Puriscal, ¿sí? Entonces el Señor puede hacer un pacto con Ciudad de Refugio, sí. ¿El Señor puede hacer un pacto meramente con mi familia? Sí, también. ¿Y lo puede hacer personalmente conmigo? Sí, también. Y eso tenemos que irlo viendo. ¿Cómo es que el Señor hace cada uno de los pactos? Eso va a ser interesantísimo. Bueno, pero por hoy dejémoslo hasta acá. Es que no me quiero adelantar. Que si ya me adelanto, tendríamos casi que irnos una hora más y no quiero abusar del tiempo. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Si gusta, cierre sus ojos y le invito a de hoy en 8 a que sigamos con el tema. De hoy en 8 sí, tal vez nos vamos a llevar un poquito más de los 45 minutos que costumbremente tomamos para hablar de eso, pero este tema es muy, muy importante. Igual, antes de orar, déjeme decir esto, si usted tiene preguntas, si usted tiene consultas sobre este tema, escríbanos, sea por medio de la página de YouTube, por medio del Facebook, por medio del WhatsApp. Usted nos escribe y háganos todas las consultas que tenga sobre este tema en específico. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias porque, Señor, en este tiempo tú estás trayendo revelación, Señor, a tu pueblo. Padre, Señor, yo te doy gracias por este pueblo maravilloso que nos ven, Señor, que sacan tiempo para aprender de ti. Padre, porque yo sé que tú estás hermoseando tu iglesia, tu amada, Señor. Y esos son tiempos, Señor, que tú vienes a hacer un pacto con nosotros. Pero tenemos que entender por qué es que tú vienes haciendo un pacto con cada uno de nosotros, Señor. Y cuál es el indicativo, papá, que tú, Señor, verdaderamente estás tomando la iniciativa. Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona que nos están viendo, bendigo cada familia, Señor, y en el nombre de Jesús declaro una cobertura, Señor, espiritual y natural sobre ellos, Señor, que la sangre de Cristo sea sobre ellos. Padre, yo oro para que tú envíes ángeles, Señor, guardándolos, Señor, y protegiéndolos, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Les esperamos el día de mañana en el culto general de iglesia a las 10 de la mañana. No se lo pierda. Oiga lo que estoy diciendo, no se lo pierda. Que el Señor me lo guarde y que el Señor me lo bendiga. Muy buenas noches, bendiciones a todos.